Muy buenos días, amados. Qué bueno poder vernos en esta preciosa y maravillosa mañana y poder acercarnos a las Escrituras con el anhelo y el deseo de que, como orábamos hace un momento, Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver lo que no se puede ver de manera natural. De manera natural podemos aprender versículos, de manera natural podemos aprender conceptos, de manera natural podemos aprender doctrinas, pero cuando Él se revela, como lo expresó Juan allá empezando Apocalipsis, cuando le vi, caí como muerto. No fue posible sostenerme ningún argumento. Lo único que ocurrió es que mi corazón cayó completamente derretido a sus pies. Y es lo que Dios está obrando de una manera muy especial en este tiempo, trayendo una luz maravillosa acerca de quién es Jesús, como la vida que nos ha sido provista, como el especial tesoro que nos ha sido dado por Dios, como lo más valioso que nos ha sido otorgado, porque la salvación no es que Dios nos dio cosas, la salvación es que Dios se dio a sí mismo y lo que nos dio a nosotros fue a Él mismo, y que nos está haciendo conscientes del tesoro del que ahora somos poseedores, que nuestra ceguera y nuestros muchos afanes nos mantienen distraídos de lo que verdaderamente necesitamos ver. Por eso rogamos al Señor, ayúdanos, bendito Dios, para que no nos distraigamos, Señor, en la carrera que has puesto delante de nosotros. Pablo dijo, ciertamente dejando lo que queda atrás, prosigo adelante a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Ciertamente Dios nos está llevando a dejar atrás nuestra vida, pero nos está llevando a ir en pos de la vida que Él nos ha dado de una manera especial. Veíamos la semana anterior cómo Dios le mostró un diseño a Noé y le mostró el diseño del arca para que después fuera construida, en el arca donde iba a ser preservada la promesa de la simiente que Dios había dado a conocer desde Génesis 3:15, la simiente que vencería a la simiente de la serpiente, que vencería el pecado y traería libertad. Dios le revela un diseño a Moisés para que Moisés edifique un tabernáculo. Dios le traza los planos a David para la edificación de un templo. Todo lo que era sombra de lo que había de qué, de lo que había de venir. Y no olvidemos que en eso que era sombra, el hombre tenía que ceñirse para hacer lo que Dios le había mostrado, ¿cierto? A Moisés se le dijo que estuviera o ciñera todo su ser a hacer conforme al modelo que le había sido mostrado en el monte. De manera que el hombre se ceñía para construir lo que Dios le había mostrado, y no solamente eso, sino que Dios era el que proveía los recursos para edificar lo que Él les había que mostrar. Y eso era una sombra, era un tipo, era una figura de lo que había de qué, de lo que había de venir. Era un diseño o una muestra anticipada de lo que iba a venir. Pero después Dios envía de una manera especial a su Hijo. Y ahora viene a su Hijo de una manera especial, y Pablo empieza a dar a conocer que eso que no se veía tan claramente en las figuras, en los tipos y en las sombras que habían en el Antiguo Testamento, ahora Dios lo está haciendo claro, porque Dios ha decidido revelarlo, ha decidido darlo a conocer, y lo ha decidido dar a conocer por su Espíritu. No olvidemos que necesitamos nosotros que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento y por su Espíritu nos deje ver la realidad. Cuando Pedro, da una respuesta a una pregunta de Jesús,
cuando le preguntó primero a los discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y algunos respondían que era Juan, otros que era Jeremías, otro que era alguno de los antiguos profetas, ¿sí? Él les pregunta ahora directamente: ¿quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Y Pedro viene con una respuesta que no venía de la conclusión humana, de la sabiduría humana, no una respuesta a la que el hombre llega por el mucho estudio bíblico, porque el Señor le dice a Pedro, una vez Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y de una manera especial Dios empezó a alumbrar la vida de Pedro, y empezó a alumbrarlo. Aquel día le dio una luz, pero no significaba que Pedro ya estaba entendiendo todo lo que el Señor había traído como luz aquel día. Dios siguió obrando en la vida de Pedro y siguió ensanchando el corazón de Pedro para cimentar, para enraizar en Pedro aquello que Dios había provisto en la vida hermosa de Jesucristo. Y si vamos un momento a Colosenses, capítulo número 1, verso 26, ya vimos la semana anterior cómo todo eso que era un misterio que había estado escondido, que no se había visto con claridad, y que hay cosas que hoy vemos hacia atrás con claridad porque Dios ha traído luz acerca de eso. No olvidemos, tal vez ellos no sabían que la roca que los seguía era Cristo. Tal vez ellos no pudieron ver con la claridad que nosotros vemos ahora que el maná era una figura del verdadero maná que iba a descender ¿de quién? Del cielo. Que la serpiente que fue levantada en el desierto era una figura de cómo Cristo iba a ser levantado en la cruz ¿de qué? En la cruz del Calvario. Pero ahora en Colosenses 1:26 dice la Escritura: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado ¿a quién? A sus santos, ¿cierto? Que ahora está siendo dado a conocer a cada uno de nosotros, dice el verso 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y quiero que lo leamos nuevamente en la traducción, nueva traducción del viviente, Colosenses 1:26, así se lo van a poner para que lo pueda leer con claridad. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer ¿a quién? Al pueblo de Dios, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. O sea, Dios dispuso la riqueza y la gloria de Cristo no solamente para el pueblo de Israel, sino para todos nosotros, los que han alcanzado los fines de los siglos. Y dice: y el secreto es, mira lo hermoso, es algo que Dios está abriendo y dejándonos ver con claridad. Cristo vive en ustedes, y eso les da la seguridad de que participarán ¿de quién? De su gloria. La única manera de poder ver la gloria de Dios es ¿por quién? Por Cristo. Y ahora, ¿qué es lo que nos ha hecho cercanos al Padre? La vida de Cristo, que ha puesto dentro de cada uno de nosotros, dentro de cada una de nuestras vidas. ¿Qué era eso que no se había visto con tanta claridad antes, pero que ahora Dios lo está dando a conocer? Que ya Él no está en medio de nosotros como Emmanuel, como aquel que estaba junto a su pueblo, sino ahora está como aquel que está en su pueblo, que vive en nosotros, ¿sí? El secreto es Cristo vive ¿en quién? En ustedes. De manera que, como veíamos la semana anterior, todos los diseños ¿a quién apuntaban? A Cristo. Y ahora vino Cristo en donde está todo el diseño de Dios. Por eso veíamos que en Génesis 1:26 Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Varón y hembra los creó. ¿Y dónde está el diseño del varón? En Cristo. ¿Dónde está el diseño de la damita? En Cristo. Todo el diseño está ¿en quién?
En Él. De manera que cuando estamos fuera de Cristo, estamos fuera de diseño, aunque estemos haciendo muchas cosas que parecen correctas. Porque ¿dónde está el diseño? En el Hijo. Todo lo que Dios diseñó está en la vida ¿de quién? De su Hijo. Y lo que esté fuera de la vida de Jesucristo está fuera ¿de qué? Fuera de diseño. Por eso nosotros hemos intentado cantidad de cosas, porque muchas veces pensamos en lo que funciona y no en lo que es diseño de quién, y no en lo que es diseño de Dios para nuestras vidas, ¿cierto? Y en medio de todo eso, pues el hombre ha levantado muchos diseños. En medio de todo eso el hombre ha levantado muchos métodos, muchas formas, que lo que Dios ha venido es derribándolas. Cada vez que Dios nos alumbra con su luz, va derribando algo de lo que nosotros quisimos construir, ¿cierto? A nosotros nos pareció loco ver lo que estaba el hombre tratando de edificar, cuando allá en Génesis 11 se dice que todos los seres humanos se unieron como un solo hombre y estaban dispuestos a edificar una torre que llegara hasta el cielo y hacerse un nombre. Y vemos que el Señor estaba dejando ver en Babel la inclinación general de todos los seres humanos de todas las épocas, de todos los lugares del mundo, que la inclinación nuestra es a construir nuestro propio diseño, hacer nuestro propio método. Pero ¿qué hizo Dios aquel día con aquel Babel? Dios vino a derribar y a frenar, ¿cierto? Ahora descendamos, fue lo que dijo el Señor, para ver lo que el hombre está haciendo y ponerle freno a lo que el hombre estaba ¿qué? Construyendo, para que ahora empiece a ser lo que edifica a Dios. Y Dios no edifica nada fuera de la vida de Jesús, todo lo edifica en Jesús, y todo lo que Dios edifica en nosotros es a Jesús de una manera especial. Dice Gálatas, si vamos allí, Gálatas capítulo número 3, versículo número 27, nos vamos introduciendo al tema de como título: su fidelidad nos ha provisto todo en Él. Su fidelidad, ¿cierto? Nos ha provisto todo en Él. Y no olvidemos que cuando hablamos de la fidelidad de Dios, no estamos hablando de cómo Dios es fiel a los seres humanos, sino de cómo Dios es fiel a sí mismo, es fiel a su propósito, es fiel a lo que Él diseñó, es fiel a lo que Él se propuso. ¿Y en dónde nos está manifestando toda esa fidelidad? En que todas las circunstancias que Dios permite sean orquestadas en nuestras vidas, van tratando con nosotros para ensanchar nuestro corazón y permitirnos ver la realidad que Dios trajo a través de la vida de su Hijo. Porque como no estamos viendo con claridad esa realidad, entonces somos un pueblo que, aún teniendo uno de los tesoros más preciados, o tal vez el único tesoro preciado por Dios, porque es el único del que Dios dijo: he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿cierto? Y nosotros hacemos un cúmulo de actividades esperando que Dios se complazca de alguna de las actividades que nosotros realizamos. Eso no significa que no hagamos las cosas bien, pero no es las actividades que nosotros presentamos la que nos hacen aceptos delante de Dios. La Escritura dice que nosotros somos aceptos en Él, amado. Lo único que nos hace aceptos delante de Dios es el Hijo. Cuando el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo el día de la expiación, una vez al año, que dice la Escritura que presentaba un sacrificio primero por sí mismo y después presentaba un sacrificio por todo el pueblo. Y esa sangre que había sido derramada la llevaba en una vasija, y con esa sangre entraba a presentarse hasta el lugar santísimo. Pero si nosotros miramos, cuando el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo, Dios no miraba al sumo sacerdote. Dios miraba era a la sangre que presentaba el sumo miraba al sumo sacerdote a través de la sangre que había sido presentada. Y esa sangre era figura de la sangre que iba a ser derramada en la cruz del Calvario por la vida de Cristo, porque sin sangre no hay remisión de no hay remisión de pecados. Y qué hermoso que Él no miraba al que se presentaba, sino miraba lo que se presentaba, para recordarnos que lo único que Dios espera con que nosotros nos presentemos delante de Él es con la vida de ¿quién? Con la vida de su Hijo.
con el sacrificio perfecto que satisfizo las demandas de justicia de el Señor. De manera que ahora Dios trae una luz para que no nos devolvamos a las figuras, sino para que continuemos contemplando el diseño de ¿quién? El diseño de Dios, conociendo el diseño de Dios, como leíamos hace un momento, el misterio que estuvo escondido, ¿por qué? Por siglos. Gálatas 3, 27 y 28 dice, de una manera especial, identificando nuestras vidas con esto, ¿sí? Porque en algún momento nosotros nos fuimos más por el método que por buscar el significado y el entendimiento de las cosas. Dice acá Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿cierto? Y como nosotros siempre relacionábamos la palabra bautismo, era con sumergirse en las aguas y salir, porque lo relacionábamos con lo que acontecía con el bautismo que realizaba Juan el Bautista, que era una figura de lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario cuando se presentara en nuestro lugar, llevando sobre sus hombros todo el peso de nuestros pecados. Pero dice acá, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Miren lo hermoso. Ese bautismo se refiere a su crucifixión, muerte, sepultura y resurrección. En su muerte, Él pagó la deuda que nosotros teníamos por causa del pecado. Pero en su muerte, Él nos puso en Él, para que juntamente con Él nosotros también muriésemos. De manera que estaba hablando de lo que iba a ser la muerte de Cristo, no solamente traer perdón, sino despojarnos de una vida individual, para traernos ahora una vida que le pertenece y está únicamente en la vida de su Hijo. Y dice verso 28, mire lo hermoso, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno, ¿en quién? En Cristo Jesús. Y mire lo hermoso, ese bautismo que nos habla de lo que aconteció en la muerte y en la resurrección de Jesucristo, nos ha llevado de regreso al propósito de ¿quién? Al propósito de Dios. De manera que ahora lo que distingue al hombre delante de Dios, ¿sí? No es su sexualidad, no es su actividad, no es, como dice ahí, que habla de varias cosas, donde ya no es ni judío ni griego, no es ni el que se considera parte del pueblo de Dios, ni el que no se consideraba, el que era esclavo o el que era libre, o el que era varón o era mujer, sino que ahora Dios, ¿dónde nos ha hecho uno a todos? En Cristo. ¿En la vida de quién? En la vida de su Hijo. ¿Para qué? Para en la vida de su Hijo llevarnos de regreso al propósito de Él. Para ver al diseño original todo lo que el hombre había desfigurado y todo lo que en el hombre se había desfigurado. Porque hay cosas que el hombre ha desfigurado y las hemos visto en su exterior. Pero lo que vemos desfigurado en el exterior, lo único que hace es desnudar y hacer visible lo que está desfigurado en el interior de quién, en el interior del ser humano. Y hoy vemos cómo el hombre toma muchísimos caminos tratando de buscar su identidad, pero entre más trata de buscar su identidad fuera de Dios, más el ser humano se desfigura en un mundo de cosas, ¿cierto? Que se vuelve una lista interminable, son tantos los caminos elegidos cada día por el ser humano, que lo único que podemos nosotros decir es cuánta misericordia de Dios sobre quién, sobre todos nosotros. Y entonces en eso nosotros tomamos un diseño, ¿sí? A un diseño de iglesia, un diseño de grupo, una forma, y nos volvimos fue defensores de ese grupo, y nos volvimos fue defensores de ese diseño, y en ese defensores de los diseños del hombre, pues nos pisoteamos los unos a quién, los unos a los otros, ¿cierto? Hasta el punto que tal vez muchos de los que puedan estar acá han tenido la experiencia de que si estaban en cierto grupo
o se congregaban en cierto lugar y después ya no se congregaron en ese lugar y se cambiaron para otro, muchas veces los que con ellos se reunían antes, muchas veces ni los volvieron a saludar, ni los volvieron a tener en cuenta, los vieron como si fueran enemigos simplemente porque no se congregaban en el mismo lugar, con el mismo método y en la misma forma que ellos tenían. Y un falso entendimiento de la verdad hace creer que cuando nosotros vamos siendo alumbrados por Dios para entender algo de las Escrituras, eso nos lleve a desechar a todo el resto. Mis amados, entre más Dios nos va alumbrando el entendimiento, más ve uno la vida de otras personas y más clama la misericordia de ¿quién? La misericordia de Dios. Porque ciertamente, si estamos viendo, no es por nuestro esfuerzo, no es por nuestra capacidad. No olvidemos, Pedro, por su capacidad, no pudo decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No fue la capacidad del centurión romano cuando Cristo estaba allá en la cruz del Calvario, que dijo: este verdaderamente era el Hijo de ¿quién? De Dios. ¿Sí? No fue por el esfuerzo del ladrón en la cruz del Calvario que miró a Jesús y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dios alumbró para que se pudiera ver y para que cuando se empiece a ver, el corazón empiece a caer rendido a los pies de ¿quién? A los pies de el Señor. Porque nos quedamos a la defensa de las cosas nuestras, y en la defensa de las cosas nuestras pues nos llenamos de desprecio hacia ¿quién? Hacia todos los demás. Si alguien no está viendo, no es porque le falte capacidad. Si alguien no está viendo, el único que puede obrar para que esa persona vea es ¿quién? Es Cristo. Y no lo perdamos de ¿quién? No lo perdamos de vista. Todo eso nos lleva a clamar de una manera especial, ¿cierto? Pablo oraba por la iglesia de Éfeso cuando veía que aunque en la iglesia de Éfeso acontecían muchas cosas, pero faltaba una luz de Dios, y él clamó para que Dios les diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ¿quién? En el conocimiento de Él, ¿cierto? Porque a veces queremos obligar a otro a entender, ¿cierto? Y nos vamos en una lucha de argumentos a ver cuál tiene la capacidad de defender más argumentos para sobreponerse sobre el otro. Y en el mundo de los argumentos ninguno estamos siendo transformados, antes vamos endureciéndonos. Por eso la palabra de Dios dice que la verdad tiene que ser en amor, que el conocimiento, si no es revelación de Dios, el conocimiento solamente de conceptos, envanece el corazón de ¿quién? Envanece el corazón del ser humano. Colosenses capítulo número 3, verso 9, Colosenses 3, 9. Cuando Cristo empieza a ser revelado, empieza a derribar y a echar al piso todos nuestros modelos. Dice Colosenses 3, 9 al 11: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nuevamente el Señor dice aquí: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Miren lo hermoso. Hay un cambio de realidad, y ahora lo que distingue a ese ser humano no son sus métodos. Ahora lo que distingue a ese ser humano no son sus formas, no son sus estilos. Ahora lo que distingue a ese ser humano es una vida en particular. Esta misma porción en la Nueva Traducción del Viviente, Colosenses 3:9, dice de esta manera, aún más clara: no se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza. ¿Cómo se llama esa nueva naturaleza? Cristo. Y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Dios pone una naturaleza nueva, pero en la medida que Dios nos va llevando a conocer
esa naturaleza nueva que ha puesto en nosotros, esa naturaleza va produciendo lo que dice aquí, que nos parezcamos más a quién, a Él. Verso 11, en esta nueva vida, ¿cuál? La de Cristo en nosotros. No importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa. Y mire lo hermoso como dice nuevamente acá. Y Él vive ¿en quién? En todos nosotros. Fíjese ahora qué es lo que distingue la vida de la iglesia. La vida de la iglesia no la distinguen todas las divisiones que nosotros podemos hacer. La vida de la iglesia la distingue una persona. La persona gloriosa del Señor, ¿qué? Del Señor Jesucristo. ¿Qué hizo el pecado en el ser humano? Desfiguró el hombre, al hombre del diseño que Dios había hecho ¿para quién? Para él. Y ha llevado al hombre a que el hombre desprecie el diseño de Dios. Porque el ser humano no puede apreciar a Jesús a no ser por la obra de Dios ¿en quién? En su corazón. Por lo demás podemos ver muchas cosas extraordinarias y gloriosas, pero ahí es donde el Señor de una manera especial en el Nuevo Testamento una y otra vez nos está hablando de la necesidad de que el pueblo de Dios estemos firmes en Él, ¿cierto? Firmes en lo que Él va revelando, en lo que Él va plantando, en lo que Él va arraigando ¿en quién? En nuestros corazones. Si vivimos por nuestras convicciones, nos extraviaremos. Nosotros necesitamos las convicciones que da el Espíritu, el convencimiento que pone el Espíritu dentro de nosotros, que convence de pecado, convence al ser humano de cuál es su condición, que convence de justicia, que convence de lo que nos ha provisto Dios para que dejemos la vida nuestra y abracemos la de Dios, y que convence de juicio al corazón, ¿qué? Al corazón humano. Solamente lo hace el Espíritu de Dios. Mire, otro ser humano no tiene la capacidad de convencerte, y a veces nosotros queremos convencer a otros. El único que convence es ¿quién? El Señor. Ahora, nosotros compartimos con otros las verdades de Dios, pero el que se encarga de revelar, de instalar y de hacer vida esas verdades en la vida del otro es ¿quién? Es Dios. Él es nuestro hacedor, Él es nuestro formador. El Señor se lo dijo, pero no era para que se desilusionaran porque ellos se sentían privilegiados. La Escritura dice: Apolo sembró, Pablo regó, pero el que ha dado el crecimiento es ¿quién? Entonces ellos no se desanimaron pensando que si ellos compartían y las personas no cambiaban por la obra de ellos, entonces ¿para qué hacerlo? No, Pablo dijo: me es impuesta necesidad compartir el evangelio, me es impuesta necesidad anunciarlo ¿a quién? Él se sentía privilegiado de llevar el mensaje, pero entendía que en ese mensaje solamente Dios mismo es el que obra, y solamente Dios mismo es el que trae luz. Y eso hace que nuestros corazones tengan reposo ¿en quién? En el Señor. Porque la salvación del ser humano no está en los hombros del ser ¿qué? Sobre los hombros del ser humano. Eso no nos quita ser diligentes a lo que Dios nos envíe, pero la salvación de una persona no está en manos de otra persona. Si de eso dependiera, sería muy triste la vida ¿qué? La vida nuestra. Y a veces nos podemos echar cargas de eso, ¿sí o no? Ay, y esa persona se murió y usted no fue a predicarle. No, la salvación no dependía de que usted fuera a predicarle o no. La salvación es del Señor, ¿cierto? Ahora, eso no le quita que sea sensible y diligente en aquello a lo que Dios lo quiera enviar. ¿Sí es claro? ¿Cierto? Y el que va a hacer la obra es ¿quién? ¿Cierto? Cuando Mardoqueo le envió a anunciar, le hizo conocer a Esther lo que había ocurrido con el edicto. Ella le envió a decir pero es que ¿cómo hago para presentarme delante del rey si yo no he sido llamada? Y Mardoqueo le envía a decir: bueno, si usted no se presenta, Dios enviará a otro. Y eso nos deja ver de una manera especial, que no quita nuestra diligencia, pero nos lleva a entender que todas las cosas dependen de ¿quién? De Dios. Y cuando dependen de Dios y entenderlo, hace que yo sea diligente en lo que Dios quiere que se haga, ¿cierto?
Dice acá de una manera especial que la responde, va ubicándose en Colosenses 2, por favor, 2:13, Colosenses 2:13, ¿sí? Porque Dios quiere poner firmeza, pero dice la Escritura, el que se crea firme, mire que no caiga, porque la firmeza no puede venir de nuestras convicciones producidas por nosotros mismos, tienen que venir de lo que produce el Espíritu de ¿quién? El Espíritu de Dios. Si la firmeza es nuestra, estamos caminando en arena movediza, pero si la firmeza es de Dios, entonces Dios nos pone sobre la roca de eternidades, sobre algo que permanece ¿para qué? Que permanece para siempre, ¿cierto? De manera que Dios, como decía ahora, nos ha dado un vestido, pero no es un vestido que nosotros diseñamos, no es un vestido que nosotros cosemos, no es un vestido que nosotros nos instalamos, es un vestido que Dios pone, y ese vestido Dios lo está dando a conocer a cada uno de nosotros, ¿cierto? Porque hoy vamos a hablar un poco, hasta donde Dios nos lo permita, sobre la armadura de Dios, ¿sí? Sobre la armadura de Dios, y poder entender un poco de qué es lo que Dios está hablando, porque Dios utilizó una figura para a través de esa figura darnos luz sobre la vida que nos ha sido ¿qué? Sobre la vida que nos ha sido provista, simplemente que la mente natural lo asume de otra manera, ¿cierto? Porque aún dentro de las cosas que aprendimos como creyentes, ¿cierto? Por lo menos hablo de lo que en algún momento me ocurrió a mí, ¿sí? Que lo aprendí y estaba convencido de que era lo correcto hasta que Dios empezó a alumbrarlo de una manera especial, ¿cierto? Y entonces había aprendido un refrán, había aprendido a recitar algo, y era que uno no podía salir de la casa sin ponerse la armadura de Dios. Entonces uno, antes de salir de la casa y detrás de la puerta, decía: me pongo la armadura de Dios, y salía, ¿cierto? Porque la interpretación nuestra es así de básica, así de simple, pero de la misma manera completamente alejada de la realidad de ¿quién? De la realidad de Dios, porque no entendimos de qué nos estaba hablando Dios, y pensamos que simplemente era como un vestido de quitar y qué, como un vestido de quitar y de poner, ¿sí? Y hay una razón importante que nosotros necesitamos entender. La armadura de la que habla Efesios, que ahorita vamos a leer, ¿sí? Era un vestido que utilizaban los soldados, pero en su mayor proporción era un arma de defensa, no era un arma de ataque, ¿cierto? Este vestido era usado principalmente, escuche, principalmente era para defender las posiciones que ya habían ganado ellos cuando habían ocupado ciertos territorios. De manera que no era para que ellos conquistaran, era para que ellos defendieran lo que ya había sido lo que ya había sido conquistado, ¿cierto? Y ahorita vamos a ver un poco acerca de esto. Pero esto nos lleva a entender algo de una manera especial, que la armadura de Dios, en lo que vamos a ver ahora, no nos fue dada para ganar ninguna batalla. Mis amados, nosotros a veces estamos a la espera de cuál es la batalla que vamos a ganar, ¿cierto? Y la palabra de Dios de una manera clara dice que ya la victoria fue obtenida eternamente y para siempre en la cruz de Calvario. ¿Y la victoria de cuántas cosas? De todas las cosas. En el consumado es de la cruz del Calvario, ya la victoria fue absoluta. No quedó pendiente absolutamente ¿qué? Absolutamente ¿qué? Nada. La batalla ya fue ¿qué? Ganada. Y en esa batalla que el Señor ganó, en esa batalla Dios nos dio una posición, nos dio un lugar, ¿sí o no? Por lo que al Dios ponernos en el Hijo, ¿qué nos hizo a nosotros? Hijos. Y al Dios poner la vida del santo en nosotros, ¿cómo nos hizo? Santos, porque no hay ninguna actividad humana que nos haga santos, excepto la manifestación de la vida de ¿quién? De la vida de Cristo. Colosenses capítulo número 2, versículo número 13. De una manera especial dice, Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente ¿con quién?
con Él. Él murió en la cruz del Calvario. ¿Dónde fuimos puestos cuando Él murió en la cruz del Calvario? En Él. ¿Y dónde estábamos puestos cuando Él resucitó? En Él. Por eso dice ahí, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos ¿cuánto? Todos los pecados. Mire, que todos los pecados estuvieran resueltos en la cruz del Calvario no es libertad para pecar. Es importante que lo entendamos. No es libertad para entender, para pecar. Nosotros muchas veces hablamos de la gracia, pero la hablamos es como una desgracia. ¿Por qué? Porque cuando no la entendemos, pensamos que la gracia es que Dios me favoreció para que yo vuelva como el perro al vómito o como la puerca a revolcarme en el barro, ¿cierto? Y entonces pensamos que la gracia me ha provisto que yo pueda seguir haciendo y deshaciendo y que ya el perdón de Dios está sobre mi vida. Y de esa manera no funciona, mis amados. Cuando la gracia, que es una persona, Cristo, si vino a mi vida, esa gracia está operando una libertad, de manera que aunque no somos perfectos, todos los días estamos siendo perfeccionados. Y todos los días Dios está obrando cómo nos separa de lo que éramos antes, para que ahora vivamos todo lo que somos ahora en Él, de una manera especial. Y dice Colosenses 2:13, que a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? Triunfando sobre ellos en la cruz, ¿cierto? De manera que, de una manera especial, el Señor vino en la vida de Cristo a revertir lo que había acontecido en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, ¿sí? ¿Por quién fue vencido? Adán y Eva. Por Satanás y sus engaños. Y ahora en la cruz del Calvario, ¿a quién venció Jesús? Ahí dice que los exhibió, ¿qué? Públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. ¿De qué? En la cruz del Calvario. En lo que el hombre fue derrotado en el huerto del Edén, Dios obtuvo la victoria a través de su Hijo en el monte, ¿qué? En el monte Calvario. Una vez Dios obtiene esa victoria, ¿sí? ¿En qué condición quedó Satanás? ¿Cierto? Por eso nuestra lucha no es contra Satanás. Por eso la Escritura dice, someteos pues ¿a quién? A Dios. Y la única manera de resistir al diablo es sometiéndose ¿a quién? No peleando, no sea que nos pase lo que le pasó a los hijos de Exeba, ¿cierto? Que aprendieron, fue un método, vieron cómo Pablo hacía una liberación, aprendieron las palabras que Pablo decía, las repitieron, tal vez lo aprendieron al detalle, y cuando lo quisieron repetir, dice que ese demonio les habló y les dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. ¿Por qué sabían quién era Pablo? Por lo que estaban viendo en Pablo. ¿A quién estaban viendo en Pablo? A Jesús. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, un hombre lleno de Jesús. Pero ustedes ¿quiénes son? Y dice que aquel demonio cogió, creo que eran 10 los hijos de Exeba, los desnudó y los mandó en vergüenza para su casa. Porque no era el método, no era aprender una forma, era conocer una realidad y experimentarla dentro de nuestra vida. Porque nuestra lucha no es contra quién. Mire, si nosotros los seres humanos salimos a pelear con el diablo, vamos a salir derrotados. Y vamos a salir derrotados porque la palabra de Dios dice que aunque no ignoramos sus maquinaciones, el ser humano es completamente frágil para defenderse ¿de quién? De los engaños de Satanás. Y es donde aparece de una manera especial la obra gloriosa en la cruz del Calvario. Mire, la muerte de Jesús en la cruz del Calvario era la mayor necesidad que nosotros teníamos. En la obra de la cruz del Calvario, y que Dios nos está haciendo conocer,
de una manera especial, Dios nos libró de tres cosas. ¿Sí? ¿Sabe de qué es lo primero que Dios nos libró con la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario? De lo primero que Dios nos libró fue de Él mismo. Lo primero que Dios estaba haciendo con la muerte de su Hijo era librarnos de Él mismo. Tremendo. Porque la palabra de Dios dice que no temamos al que puede matar el cuerpo y nada más puede hacer. Temamos a aquel que tiene el poder de echar el alma y el cuerpo al infierno. Y ese no es el diablo. Ese es ¿quién? Es Dios. En Romanos 1:18 dice la escritura que nosotros estábamos era bajo la ira de ¿quién? ¿Sí? ¿Qué enfrentó Jesús en la cruz del Calvario? La ira de Dios. De manera que del primero que nos estaba librando Dios al entregar a su Hijo, ¿era de quién? De Él mismo. Nos estaba librando de su ira. Qué hermoso. Era una necesidad para nosotros. Nosotros pensábamos que la prioridad era que Dios nos defendiera del diablo, y la prioridad era que Dios nos estaba defendiendo de Él mismo. ¿Por causa de quién? De su santidad. Pero en la cruz del Calvario también Dios nos estaba defendiendo de la influencia de Satanás. Y por eso leímos ahora que en esa cruz del Calvario Él exhibió públicamente a los principados, a las potestades, triunfando sobre ellos. ¿En quién? Sobre ellos en la cruz. ¿Sí o no? Una vez Dios lo derrotó, ¿qué potestad tiene Satanás sobre nosotros? Ninguna. ¿Sí o no? Por eso nuestra lucha no es contra él. Ahora, ¿cuándo Satanás puede obrar en la vida de una persona? Cuando Dios le da permiso para tratar con esa persona. Vemos que Pablo mismo, un hombre lleno de Dios, dice que un mensajero de Satanás lo abofeteaba, ¿cierto? Para que las revelaciones que estaba recibiendo de parte de Dios no lo llevaran a él a llenarse de orgullo, ¿sí o no? Pues Dios permitió ese azote, ¿sí? Para guardar la vida de ¿quién? La vida de Pablo, del orgullo y la vanagloria con la que todos luchamos. Pero también la palabra de Dios dice que muchas veces Dios permitió que el diablo obrara sobre la vida de una persona para disciplinar a esa persona. Para en esa disciplinar a esa persona, llevarla a corregir su camino. Pero todos esos asuntos no se arreglan reprendiendo al diablo, se arreglan sometiéndose ¿a quién? Sometiéndose a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá ¿de quién? Y él huirá de vosotros. De manera que él ya venció en la cruz del Calvario. Entonces fíjese, en la cruz del Calvario nos estaba librando Dios de Dios mismo. En la cruz del Calvario Dios nos estaba librando de la influencia ¿de quién? De la influencia de Satanás. Pero en la cruz del Calvario Dios nos estaba librando a nosotros de nosotros mismos. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado. De manera que yo estaba enfrentando también la muerte de mí mismo en la cruz ¿de quién? Qué glorioso todo lo que Dios tenía que hacer en esa obra tan extraordinaria, librarme de él, del diablo y de mí mismo, ¿sí? Y fíjese lo hermoso, ¿quién me libró de la ira de Dios? Dios mismo, en la vida de su Hijo. ¿Quién es el único que vence sobre el enemigo? La vida de su Hijo. ¿Y quién es el único que vence la carne que hay en mí? Solo la vida de su Hijo, que nosotros nos hemos arriesgado a hacerlo y después hemos salido con unas golpizas ni las tremendas. Hemos salido sumamente aporreados con todo esto. Pero mire lo que dice segunda de Tesalonicenses 3:3. Segunda de Tesalonicenses 3:3. Para que usted no le tenga miedo al diablo. No ignoramos sus maquinaciones, no estamos peleando contra él, ¿cierto? Porque es que hay gente que se convirtió al cristianismo y ve más al diablo que a Dios. Ve al diablo por todas partes, ¿cierto? Por todas partes, ¿sí? Y a veces le echamos la culpa al diablo hasta de cosas que el diablo ni la culpa tuvo, ¿sí o no? Porque a veces nos ranciamos, nos ponemos de mal carácter, maltratamos al resto y le echamos la culpa ¿a quién? Culpa del diablo.
y no asumimos nuestra propia responsabilidad en quién, en ello. Segunda de Tesalonicenses 3:3 dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. En otras versiones no dice guardará del mal, sino guardará del maligno. Mire lo hermoso. Dios nos guarda ¿de quién? Del maligno. Primera de Juan 5:18. Esto es tan hermoso. Dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el qué. Ahora, ¿quién ha nacido de Dios? Porque dice ahí después: pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Ahora, ¿cuál fue engendrado por Dios? Cristo, ¿cierto? No olvidemos que cuando habla de fue engendrado por Dios, no es que Jesús es creación de Dios. Está hablando que fue engendrado por Dios cuando Él se hizo hombre. La humanidad de Jesús fue engendrada por Dios, no la deidad de Jesús. ¿Sí es claro? ¿Sí? Sí. Y ese que es guardado por el que fue engendrado por Dios, dice: el maligno que. Ahora léalo en esta nueva traducción del Viviente, como dice de claro, una porción. Lo deja ver muy más claro lo que le estaba explicando. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene ¿quién? O sea, ¿quién es el que guarda al hombre de la naturaleza pecado que hay en el hombre? El que lo guarda es ¿quién? Jesús. Y dice ahí: y el maligno no puede ¿qué? Entonces por eso nuestra lucha no es contra Satanás. Por eso la armadura de Dios no es para resistir a Satanás, ¿cierto? Porque ¿quién pelea por nosotros? El que pelea por nosotros es ¿quién? El Señor. Vayan entonces conmigo a Efesios capítulo número 6, versículo número 10. 6:10. ¿De quién me estaba librando Dios en la cruz del Calvario? De él, del diablo y de mí mismo, ¿cierto? Y de mí mismo. Efesios capítulo número 6, versículo número 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder ¿de quién? En el poder de su fuerza, ¿cierto? ¿Dónde se manifiesta el poder y la fuerza de Dios? En su Espíritu, que ha sido puesta en nosotros. Y dice ahora, entienda que esto es lo que le está diciendo el Señor aquí, no es lo que usted y yo hacemos. No es que yo me levanto y digo: ay, me pongo la armadura de Dios y me pongo a orar para ponerme la armadura de Dios. No es de esa manera como funciona. Aunque dice el verso 11: vestidos de ¿cuánto? De toda la armadura ¿de quién? Escuche, ¿cómo se llama? La armadura del hombre. La armadura de Dios. Y dice: para que podáis estar firme contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones ¿qué? Celestes. Verso 13. Por tanto, tomad ¿cuánto? Toda la armadura de Dios, para que podáis resistir ¿cuándo? En el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Sí o no? Pero no olvide, tenemos que entender cuál es el día malo, ¿sí? Porque así como el día del Señor es una persona, ¿cierto? Nosotros nos ensañamos peleando, unos que el día del Señor es el sábado, otros que el día del Señor es el domingo, otros que el día del Señor es todos los días, pero el día del Señor es una persona.
Es el Señor Jesucristo. Ese es el día del Señor. Cuando ese día vino a nuestras vidas, ese día disipó todas nuestras tinieblas. Ahora, el día malo, ¿sí? No es cuando usted atraviesa dificultades, porque es como nosotros lo interpretamos. O sea que cuando me enferme es el día malo. O sea que cuando tenga hambre es el día malo. O sea que cuando esté peleando con la señora es el día malo. O sea que cuando me echen del trabajo es el día malo. No, el día malo es cuando usted está viviendo en una naturaleza que no es la naturaleza provista por Dios. Porque en esa naturaleza le pueden estar saliendo las cosas muy bien, como dice el Señor, ¿hay de qué le sirve al hombre que gane el mundo entero y al final se pierda qué? Y al final se pierda su alma, ¿cierto? El día malo tiene que ver con librarnos ¿de quién? De nosotros mismos. Y aquí nos deja ver que esa armadura, ¿sí? Que es una figura de Cristo, vino para guardarnos del maligno y vino para guardarnos del día malo. Nosotros, ¿cierto? Dice ahí, versículo 13, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad ¿qué? Firmes. Entonces, ¿de dónde viene la firmeza que Dios quiere establecer en los creyentes? No viene de la capacidad humana, sino viene del poder de Dios y de la vida que Dios nos ha provisto. Cada vez que nosotros buscamos una multitud de puntos de apoyo, cosas en las que nos apoyamos, actividades religiosas en las que nos apoyamos y después de un tiempo nos damos cuenta como que eso no dio resultado, ¿cierto? Porque estábamos buscando en el lugar que equivocado. Alguien narró que había visto un video y en ese video era un video de un colegio y que en ese video habían hecho una carrera y en esa carrera todos los del colegio salieron a competir, pero hubo uno del salón que arrancó de último y arrancó de último, pero empezó a correr con estabilidad y todo eso y dice que los fue pasando a todos de último y pasó hasta que cuando menos pensó en la carrera iba de primero y ya iba muy adelante y todos los que estaban viendo la carrera se asombraron de ver que había cogido una buena ventaja ya sobre el segundo y faltaban como unos 5 metros para llegar a la meta. Se puso a mirar para un lado, se tropezó y se cayó. Mientras se paró, los otros pasaron. ¿Sí o no? Parecía corriendo bien. Arrancó de atrás, los pasó a todos, pero no terminó la carrera. Y eso nos lleva a entender por qué Dios dice, estad pues firmes, ¿cierto? Estad firmes, porque no nos podemos confiar en nosotros, creyendo y confiando en multitudes de cosas. Nosotros confiamos en que ya sé manejar la Biblia, confiamos en que yo hice un instituto bíblico, confiamos en que yo hice una carrera teológica, confiamos en eso y se pueden convertir los puntos de apoyo que cuando va llegando a la final de la carrera tal vez voy a caer en el piso y me voy a dar cuenta que ese no era en lo que Dios quería que me apoyara, sino donde estuviera apoyado era en la vida de ¿quién? En la vida de su Hijo. Y por eso Dios va quitando los puntos de apoyo de nuestro caminar. ¿Cuántos puntos de apoyo? ¿Sí o no? Que no nos sentimos bien cuando nos los quita el Señor, pero cuando aprendemos lo que Dios nos quería enseñar de Él y nos quería mostrar la vida que nos sustenta, se convierten realmente en lo genuino y verdadero. Nosotros leímos versículos donde decía que nosotros vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, pero la interpretación nuestra es que de gloria en gloria es que cada problema es solucionado, que es que saqué adelante esta situación, ¿cierto? Y hay muchas situaciones en las que hemos salido al otro lado, pero no vimos al Señor. Y ir de gloria en gloria y de victoria en victoria es ir viendo al Señor en medio de esa situación, aunque hayan situaciones que no se han resuelto en nuestro camino. Moisés lo entendió en el desierto, cuando el Señor dijo, este pueblo es muy obstinado, este pueblo es de dura cerviz, no sea que yo vaya en el camino con ellos y los destruya. Moisés, le voy a cumplir todo lo que prometí, pero yo no voy a ir con ustedes, enviaré a mi ángel. Y Moisés, que había entendido, dijo, Señor, ¿para qué recibir un mundo de cosas si tú no estás con nosotros? Señor, ¿para qué recibir respuesta en todas las cosas
si no te voy a ver, si no te voy a conocer? Si la respuesta en todas las cosas no va a llenar mi corazón. Porque la única manera de que mi corazón sea lleno es que participe de la vida de aquel donde está toda la plenitud de la deidad. ¿Y dónde está toda la plenitud de la deidad? ¿En la vida de quién? En la vida de Jesús. Entonces dice a partir del versículo número 14. El 13 termina diciendo estar firmes. Y ahora en el verso 14 ya lo pone como de manera presente. Es estar, ¿cierto? Es como un verbo que nos deja ver algo continuo, algo que no sucede por ratico, sino algo que es ¿qué? Permanente. Y dice, estad pues firmes, y dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados con los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo, tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los que, por todos los santos. Pablo les está haciendo una descripción de algo que para ellos es familiar. Tal vez para nosotros no es familiar poder encontrar toda esa descripción, porque no estamos viendo una persona vestida de esa manera. Pero para ellos un soldado romano era conocido y conocían la forma en que estaban, ¿cierto? Y él está utilizando esa figura para poderles decir, mire, eso que hace que ese soldado romano a la vista de ustedes sea un soldado que está protegido, ahora lo vamos a ver cómo Dios ha provisto la protección. Y le está haciendo figuritas para ponerle cada una, si la alcanzamos a estudiar, ¿sí o no? Entonces empieza diciendo ahí la escritura, ceñidos vuestros lomos ¿con quién? Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahí hay un cinturón, ¿sí o no? Y me llamaba la atención porque empieza con el cinturón, porque sabía que una de las partes más importantes de toda la armadura era el cinto. Sin cinto, fácilmente la armadura se iba a desbaratar. El cinto no solamente le daba firmeza, sino que en el cinto era donde también iba la espada. El cinto era el que aseguraba la coraza, y el cinto era donde se recogía la túnica, ¿sí? Y se amarraba en la parte de atrás con el cinto para que se pudiera mover ¿con qué? Con libertad, ¿sí? Y entonces dice la escritura, ceñidos vuestros lomos ¿con quién? Con la verdad. Entonces no está llamando el Señor a que nos consigamos un cinturón, que miremos cómo eran los cinturones de los romanos y nos pongamos una faja como se ponen las que hacen pesas, ¿cierto? Que se ponen un cinturón aquí para que no les salga una hernia en el ombligo, ¿cierto? Más bien nos hemos herniado de hacer tanta fuerza, ¿sí? Y no dejar que Dios obre en nuestras vidas. Bueno, pero aquí, ceñidos vuestros lomos ¿con quién? De manera que ¿a quién nos está señalando Dios a través de Pablo? A la vida de su hijo. Porque la verdad no es un concepto, la verdad es una persona. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, ¿cierto? De manera que el Señor está diciendo, mire, lo que les voy a decir es que lo que les da seguridad en su vida es el vestido que yo les proporcioné. Y el vestido que yo los proporcioné se los voy a ir explicando detalle a detalle, ¿sí o no? La verdad, o sea, su vida y la mía tienen que estar ceñidas a la vida de Cristo. Ceñidas significa que Él es el que tiene la autoridad y el gobierno. Bajo la autoridad y bajo el gobierno ¿de quién? De Cristo. Por eso Dios tiene que hacer procesos en nuestras vidas. Mire, lo más fácil es decirle al Señor, Señor con nuestros labios, y todos los días hacer lo que nos da la gana. Eso es lo más fácil. Allá en Malaquías el Señor le dice, ustedes me llaman Señor y me llaman Padre. Si eso es así, ¿dónde está mi honra? ¿Y dónde está mi temor? Dice Jehová, ¿de quién? De los ejércitos. Porque es un asunto de la obra de quién? De la obra de Dios. Ceñidos vuestros lomos ¿con qué? Con la verdad. Y después dice la coraza de justicia, ¿cierto? Que era la que guardaba el pecho, guardaba los órganos más importantes, entre esos guardaba el ¿qué?
guardaba el corazón. Pero si nosotros miramos, no hay justicia que pueda hacer el ser humano que lo haga justo delante de quién. Nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Pero ¿qué nos ha testificado Dios? ¿Cuál es nuestra justicia? Cristo es nuestra justicia. De manera que estaba hablando de que se vistiera de metal y de cuero y se lo amarrara bien templado. No, lo que él estaba diciendo, mire, lo que tienes que conocer es cuál es el vestido que nos ha sido dado por quién, por Dios. Ahora, el vestido dado por Dios no es para ir al ataque. El vestido dado por Dios es para defender la posición en la que Dios nos puso. ¿Cuál fue la posición que no supo defender Adán y Eva en el huerto del Edén? En la que Dios lo puso. Ahora Cristo recuperó lo que el hombre había perdido. Y ahora, ¿quién es el que defiende lo que el hombre no puede defender en la vida de nosotros? Es Cristo. Por eso es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Dice después, calzados con los pies con el apresto del evangelio de quién, de la paz. Y miren lo hermoso, las buenas nuevas son que Cristo es nuestra vida, ¿cierto? Esas son las buenas nuevas, ¿sí o no? Pero son las buenas nuevas que nosotros a veces les decimos a otro, pero que muchas veces nosotros mismos no hemos procesado y entendido dentro de quién, dentro de nuestro corazón. El que tiene al Hijo, ¿qué tiene? Tiene la vida, dice la Escritura. Después dice ahí, sobre todo tomad el escudo de quién, el escudo de la fe. Y miren lo hermoso, ¿sí? Cristo es el autor y el consumador de quién. Mire, donde se origina la fe es en quién. La fe no se origina en el ser humano, la fe se origina en la vida de Cristo depositada en nosotros. ¿Y quién es el que hace que esa fe obre en nuestro corazón? Única y exclusivamente la vida de quién, la vida de Cristo. Le pregunto, ¿tiene que ver la armadura con el esfuerzo humano? ¿Con la capacidad, con la inteligencia, con la habilidad, con los dones o el talento que tenga el ser humano? ¿O tiene que ver única y exclusivamente con la vida de Cristo? Sobre todo tomad el escudo de quién, el escudo de la fe, ¿cierto? Con que podáis apagar los dardos de fuego de quién, ¿sí o no? Miren lo hermoso, vinieron dardos de fuego de parte del maligno sobre la vida de Jesús. Fue llevado por el Espíritu para ser tentado en el desierto, ¿cierto? Y todo el tiempo, ¿sí? Los dardos eran, ¿sí? Si eres hijo de Dios, que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, que usted se tire de ese pináculo y a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra, ¿sí o no? Y cada una era, si eres ¿qué? Si eres hijo de Dios, ¿sí o no? Mire, Jesús solamente estuvo firme ¿dónde? En lo que Él es. El único que puede dar firmeza a esa realidad de nuestras vidas es ¿quién? Es Cristo. Después dice, tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco, con lo que cubría la ¿qué? Cubría la cabeza. Y allá en su cabeza, ¿qué es lo que hay? Nuestros pensamientos. ¿Y qué dice la Escritura que nos ha sido provisto? Nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿cierto? Por tanto, hay un trabajo que todos los días Dios nos lleva a realizar, y es llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de quién, contra el conocimiento de Dios. Qué hermoso, mire todo lo que el Señor quería mostrar en la armadura, es todo lo que Él nos ha provisto. Y todo lo que nos ha provisto es la vida de su Hijo, y en la vida de su Hijo está todo lo que nosotros necesitamos, como es el título de la enseñanza de hoy. Su fidelidad nos ha provisto todo en quién, todo en Él, ¿cierto? ¿Y la espada de quién? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de quién,
que es la palabra de Dios. Ahora, ¿quién es la palabra de Dios? La palabra de Dios no es la Biblia son las Escrituras. La palabra de Dios es Cristo, el verbo que se hizo ¿qué? Que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito de quién, de Dios. De manera que el Señor está diciendo en todo el tiempo, mire, la seguridad de sus vidas no es un vestido metálico. Lo que los va a conservar en la posición a la que Dios los trajo cuando puso la vida de su Hijo en ustedes es Jesucristo mismo, de quien ustedes han sido ¿qué? Vestidos. Y por eso Dios todos los días va obrando la necesidad de que yo mengüe, pero que Él ¿qué? Cristo. La armadura de Dios ha sido provista ¿por qué? Por Dios. Se llama la armadura de Dios porque es lo que Dios ha provisto a través de su Espíritu. No es algo que el hombre crea, no es algo que el hombre inventa, no es algo que el hombre puede manejar o manipular. Es algo que el hombre necesita conocer por luz de Dios para su corazón y para su vida. Para que Cristo sea el todo y en todos. Por eso es el tesoro, porque así le plació Dios de reunir todas las cosas en la vida hermosa de su Hijo.